lectura de la Biblia, obrando el hábito de leer la palabra de Dios. A la Iglesia de Cristo. A todos los hermanos, a todos los amigos que siguen la lectura de la Biblia en un año, bienvenidos. Gracias por seguir la página, gracias por la suscripción al canal de YouTube. Siga viviendo día tras día la lectura de la Biblia en un año. Sumérjase dentro de este viaje desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y usted va a conocer las maravillas y las promesas de Dios que tiene para usted, para su vida. Sumérjase en esta travesía todos los días, y Dios va a obrar en su corazón para transformar su vida. Gracias por hacer la lectura. Bienvenidos. Mi nombre es el hermano Sergio Fernando Tapuy Hugo y voy a hacer la lectura desde Alemania. Mi iglesia donde pertenecemos y donde nos congregamos es Bruder Gemeinde en Weingarten, en el estado de Baden-Württemberg. Está cerca de Francia y de Suiza aproximadamente. Bien, hermanos, les voy a pedir que por favor compartan la página, sigan la página, compartan la página en sus muros con sus amigos, familiares y también el canal de YouTube. Los que no se han suscrito al canal pueden hacerlo también y compartan. Y de esa forma podemos llegar a más personas y esas personas van a ser bendecidas por la palabra de Dios. También, hermanos y amigos, para empezar esta lectura que estamos haciendo, nos toca el libro de Nehemías. Les voy a pedir la Biblia Reina Valera, y en ocasiones también leeremos la traducción de las Américas. Gracias por seguirnos, no se vaya, disfruten de esta lectura. Vamos a hacer una oración, vamos a pedir dirección. Yo voy a pedir permiso al Señor para poder abrir las escrituras. Y cerramos los ojos y oramos. Señor Padre Santo, Creador de los cielos y la tierra, gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Padre bendito, porque vamos a abrir tu palabra, Señor, pero no sin antes poderte decir que escuches nuestra oración, que pongas tu oído, Señor, a esta oración. Danos permiso, Padre, para poder abrir tu libro. Sabemos, Señor, que este es el único libro que cuando se abre y se lee, tú estás presente. Padre, te quiero pedir perdón por el pecado, perdón por la iniquidad, y abre mi corazón, Señor, en dos, y puedes sacarme, Señor. Sí quiero que me saques todo lo sucio y todo lo amargo. Y hazme adepto, Señor, purifícame, para así poder hallar gracia ante tus ojos y yo poder leer tu palabra. De la misma manera, Señor, te pido para el resto de personas, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón para que sus vidas sean transformadas y tú pongas el hábito de leer tu poderosa palabra. Gracias, Señor, porque la tenemos en nuestras manos. Ayúdanos a ver, Señor, la majestuosidad de tu Hijo, la gloria de tu Hijo Jesús, quien se entregó voluntariamente por amor en aquella cruz del Calvario para perdón de pecados. Pero tú pides un requerimiento, Señor, que es la confesión
el total arrepentimiento genuino, Señor, de toda la maldad acumulada que hemos cometido, para que tú nos puedas perdonar. Padre, bendice esta lectura, Señor, y que esta lectura sea para tu gloria, Señor, y toda la fama tuya que puedas tener esté a disposición, Señor, para cada persona que reciba tu gracia, Señor. Gracias, Padre bendito, y todo eso te pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, vamos a abrir la Biblia, Reina Valera, en el libro de Nehemías, Antiguo Testamento, capítulo 4, 5, 6 y 7. Me toca la lectura el día de hoy. Gracias por acompañarnos. La palabra de Dios dice así. Capítulo 4 de Nehemías. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, y el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, y encolerizaron mucho, y conspiraron con todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Capítulo 4, verso 13. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros.
en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Capítulo 4. Vemos a Nehemías, el copero del rey, y se entrega totalmente a una obra que Dios le ha llamado, que Dios puso en su corazón. Pero ¿qué también vemos aquí? Una entrega de Nehemías, pero también vemos un poder demoníaco, un poder diabólico. Satanás nunca va a querer ni se va a contentar, se encoleriza cuando hermanos o gente creyente de la fe empieza a realizar una obra que es del Señor Jesucristo. Siempre, cada vez de que de Dios da una obra y la gente, los hermanos se ponen en marcha, Satanás va a atacar. Y no solamente va a atacar a la obra, también va a atacar a tu familia, a ti. Pero vemos en el capítulo 4 que también hay una alternativa, también hay un consejo. Nehemías lo está diciendo, que se apoyaban en Dios, clamaban a Dios, buscaban a Dios, la coraza, el escudo, el arma, la espada. Hermanos, en Nehemías, el libro de Nehemías, el verano pasado, es cuando el Señor nos dio una obra a mi esposa y a mí. El verano pasado, en el sótano, leyendo por quinta vez la palabra de Dios, Dios empezó a trabajar en mi corazón. Y así como Nehemías empezó a llamar a gobernadores, varones, sacerdotes, Dios también llamó a varones, a siervos de Él, que caminan con Él, escritores de libros, autores, pastores, misioneros de más de 20 años, y etcétera, etcétera, a que trabajen y sirvan con amor en esta obra. Que todo lo que hacemos en esta obra de la lectura de la Biblia en un año es para la gloria y honra del Señor Jesucristo, quien está obrando en su iglesia de habla hispana, la iglesia de Cristo de habla hispana, hispanohablante. Entonces vemos que Nehemías, así mismo como él tiene puesto ya en su corazón de hacer la obra, también hay ataque del enemigo. Hay gente que no va a querer, hay gente que se va a oponer, hay gente en la iglesia también, que Satanás también sube al púlpito. Satanás sabe más Biblia que yo y que cualquier hermano, y sube al púlpito. Es más, Satanás se sienta delante de la iglesia local a escuchar. Se sienta también en el centro, o a veces se sienta al final, Satanás. Sigamos, capítulo 5, Nehemías. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidades de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles
y a los oficiales, y les dije, exigid interés cada uno a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea, y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron qué responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobios de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén, y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Verso 14 del capítulo 5. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Atajerjes. El año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos del pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aún sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además 150 judíos y oficiales, y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa. Y lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Capítulo 5. Había hambre en la tierra. Bueno, Dios siempre ha castigado a la humanidad rebelde. Hambre, guerras, la peste y la muerte. Vemos en este capítulo vemos que estaban pasando hambre. Vemos también políticos, gobernadores o lo que sea, corruptos. Cada vez que Dios quiere someter a una nación, quiere castigar a una nación, Dios siempre va a proveer o va a poner un mandatario malvado. Si malvado es el pueblo, el mandatario es malvado también, para castigarlos. Pero, y luego viene Dios otra vez, se arrepienten, claman, y Dios tiene misericordia. El problema de los políticos es que no tienen temor de Dios. No hay un político que tenga temor de Dios. Y aquí vemos también a Nehemías, que no solamente restaura el muro también, sino que también clama por este pueblo que estaba pasando hambre. Nehemías es un hombre entregado.
creyente, vive para Dios, es siervo de Dios, se sacrifica todo lo que es concerniente a Dios. Nehemías era copero del rey, administraba todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con la agricultura acerca del tema de la uva. Eso era un dinero, muchísimo dinero para el rey. Él era copero. Y luego que dice que lo puso como gobernador y gobernó. No fue corrupto. Tenía temor, era creyente, creía en Dios. Capítulo 6. Sigamos. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras: ven por tanto y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. La envidia, la calumnia, los celos, el pecado sale desde adentro, se maquina adentro, aquí tenemos. Y la gente que no es creyente, el enemigo o los impíos, los incrédulos, todo el tiempo van a tener eso. Pero nosotros tenemos que saberlo soportar también. Tenemos que saber entenderlos al impío. No podemos odiarlo. No, tenemos que amarlo. Jesús nos manda a amarlos, a los enemigos. La Biblia habla de que el que no cree, el que aún no es creyente, es enemigo de Dios. Está muerto en sus delitos y pecados, al igual que yo en la vida pasada. Yo era un muerto ambulante, era un impío, era totalmente un mundano. Y yo maquinaba todas esas cosas con las personas, no solamente yo, y tú también, antes de conocer a Cristo. Vemos que el enemigo, Satanás utiliza personas, siempre va a utilizar personas familiares, amistades, para aburrirte, para atacarte. Hay que predicarles el Evangelio, hay que presentarles la ley, presentarles a Cristo y hablarles de la resurrección de Jesús. Verso 9, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Meahetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Vemos la importancia que es cuando nosotros como creyentes andamos en el Espíritu, nos llenamos del Espíritu Santo y también buscamos la presencia de Dios, andamos en comunión con Dios.
sabiduría. Recibimos sabiduría de Dios. Palabra. Leer la palabra todo el tiempo para tener la toma de decisiones lo mejor posible, conforme a lo que Dios manda. Si tú te alejas, hermano, de la lectura, si tú te alejas de la oración, si tú no quieres ayunar, no quieres ir a un culto bíblico en tu iglesia local, no quieres ir a un culto de oración, tú no vas a tener sabiduría. Tú eres muy vulnerable. Así seas salvo, pero vas a ser muy vulnerable para el enemigo. Y tú vas a estar coqueteando con el pecado, llevándote muy bien con el enemigo, con el pecado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y le sirviera de mal nombre con el que fuera yo infamado. Verso 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron, también acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Gloria al Señor. Tenemos un Dios, es poderoso, es todopoderoso. Satanás siempre va a querer ir en contra de cada obra de la iglesia del Señor Jesucristo, pero no va a prevalecer. La iglesia siempre va a prevalecer, no prevalece Satanás. Es bíblico. Pero no nos podemos dormir. Verso 17. Asimismo en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Capítulo 7. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros, cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefes de la fortaleza de Jerusalén, porque era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Una pausa para poder desempeñar una obra que ha mandado el Señor en una iglesia local, o ya sea cualquier obra, cualquier ministerio. Hay que orar mucho hay que orar, mucha Biblia, palabra. Dios va a ir dando, va a darme provisión a los que verdaderamente Él va llamando. Él va tocando corazones, y nosotros lo que tenemos que hacer solamente es ser sensibles a la voz de Dios. Pero Él va llamando, va levantando, va jalando hombres varones, temerosos de Él, que caminan con Él para la obra. Ya sea para cualquier obra, la obra de evangelización, obra de ministerio de lectura, ministerio de lo que tú quieras. Pero es Dios quien va dando, no tú. Tú eres inservible. Verso 3, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá.
vemos que el pueblo judío, o la nación esta, le cambiaban de zapato. Fueron cautivos primero por los egipcios, luego siempre han sido cautivos. Los babilónicos, los sirios, los medio persas, y etcétera. Siempre. ¿Pero por qué ha sido eso? Por el pecado, por la rebeldía. Cada vez que tú te rebeles a Dios, vas a ser presa fácil para el enemigo. Vas a sufrir. Cada uno a su ciudad. Verso 7. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Parós, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Zatu, 845. Los hijos de Sakai, 770. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Adgad, 2622. Los hijos de Adonikam, 677. Los hijos de Bigvai, 2077. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Hasum, 328. Los hijos de Bezai, 324. Los hijos de Harib, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet Azmabet, 42. Los varones de Kiriat Jearim, Cafira y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Geba, de Geba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Bet-El y de Jai, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1254. Los hijos de Harim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Sacerdotes. Los hijos de Jedaías, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Harim, 1017. Levitas. Los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Jodavía, 74. Cantores. Los hijos de Asaf, 148. Porteros. Los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Hatita y los hijos de Sobai, 138. Verso 46 del capítulo 7 de Nehemías. Sirvientes del templo, los hijos de Sia, los hijos de Hasufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Hanán, los hijos de Gibel, los hijos de Gear, los hijos de Raía, los hijos de Retín, los hijos de Necoda, los hijos de Gatam, los hijos de Uza, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefisesim, los hijos de Bakbuk, los hijos de Jacufa, los hijos de Harur, los hijos de Batlut, los hijos de Meida, los hijos de Harsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sísara, los hijos de Tema,
los hijos de Nefía, y los hijos de Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Hala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Hatil, los hijos de Pokerete, Hazabaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Harsa, Kerub Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías y los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Jabaía, los hijos de Cos y los hijos de Bartilai, el cual tomó mujer de las hijas de Bartilai Galadita, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Toda la congregación junta era de 42.360, y sus siervos y siervas, que eran 7.337, y entre ellos había 245 cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6.720. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra. El gobernador dio para el tesoro 1.000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familia dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro, 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Una organización. Todo eso hizo Nehemías con la ayuda de Dios. Hermanos, hasta aquí la lectura. ¿Podemos aplicar algo? Claro que sí. Sigamos leyendo la Biblia juntos. Nehemías, un gran hombre de Dios, todo el tiempo pidió dirección para lo que Dios mismo puso en su corazón. Una vez que Dios lo llama a Nehemías, él ya pone énfasis y comienza a buscar al Señor. Solamente hay una manera de poder avanzar en una obra cuando ya Dios va poniendo en tu corazón el querer y el hacer. Es decir, si ahora mismo el Señor está poniendo en tu corazón el hábito de leer la palabra de Dios cada año, tú tienes que ser sensible a ese llamado. Tienes que ser sensible, no luches contra Dios. Si Dios ya te llama para cualquier ministerio, dentro de tu iglesia local, dentro de tu congregación, ¿ya? Con apoyo de hermanos, ellos van a ver tu testimonio, no puedes rehusarte. No es aconsejable. Hay que ser sensible a eso, hay que ayunar mucho y suplicarle al Señor. Una de las cosas que yo he aprendido en estos años de fe, en estos años, es de que cuando no se debe de orar para decir, Señor, ayúdame, dime que quiero hacer tu voluntad, dime, enséñame tu voluntad, dime cuál es la voluntad que tengo que hacer, qué es lo que te hará. No, Dios no te va a revelar lo que Él tiene para ti, porque Él sabe perfectamente, conoce tu corazón, conoce mi corazón que es malo. Entonces, una de las cosas que he aprendido de la forma correcta que el Señor me ha enseñado es de que yo, cuando oro, Señor,
ayúdame a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste. No me importa, no me interesa saber cuál es. No te debería tampoco a ti importar ni querer averiguar cuál es la voluntad de Él o cuál es. No. Cueste lo que cueste, lo que Él decida, lo que Él quiera hacer contigo. Eso. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar para terminar. Y último, por decirles, compartan la página y compartan y suscríbanse también al canal de YouTube y compartan. Dios va a bendecir a muchas personas por medio de la lectura de su palabra. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo que nos ha regalado. Gracias, Padre, por su palabra, Señor. Mi Dios, así como tú pusiste en el corazón de Nehemías el querer y el hacer, y cómo fue sensible ese corazón a tu llamado, nosotros también queremos hacer eso, Señor. Padre, yo sé que el ministerio de la lectura es uno de los ministerios más duros, Padre, porque las personas no quieren leer, Señor. Yo te pido, Señor, y pon tu oído a esta oración, de que obres en el corazón de cada lector, de cada oyente, de cada hermano, de cada amigo, el leer la palabra, Señor. Porque solamente tu palabra tiene palabras de vida eterna. Mi Dios, así como obraste en el corazón de Nehemías y también como obraste en el corazón mío y de mi esposa, así sigue obrando y poniendo, Señor, obras en el resto de corazones, en personas, Padre, que se entreguen a hacer tu voluntad, cueste lo que cueste, que no estén interesadas en saber cuál es o que tú le reveles, Señor, la voluntad. Padre, te pido, Señor, que esta lectura, que esta palabra, Señor, no vuelva vacía. Yo confío en ti, Señor, que con tu mano y tu brazo extendido, Señor, cuidarás y protegerás y serás el proveedor de cada obra, Señor, en cada iglesia local, en tu pueblo, Señor, tu iglesia. Padre, bendice a cada uno de los que están o de los que van a venir a hacer la lectura, Señor, porque esto queda registrado. Bendice, Señor, el resto del tiempo que tenemos por delante y danos sabiduría para poder administrar nuestros recursos, lo que tenemos, nuestras vidas en sacrificio para tu gloria, mi Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la gracia y la paz de mi Señor Jesucristo siempre esté con vosotros. Chao, chao.